Criada en esa fe y en los valores que ella inspira, aprendí desde pequeña a valorar profundamente el sentido del deber hacia los demás y a mantener el mayor respeto posible. Poco antes de la medianoche, cuando las luces del palacio se atenuaban, un cambio silencioso apareció en el sitio web oficial de la familia real. Durante más de un año, Camila había sido presentada como reina, un título que la propia reina Isabel había deseado para ella. Sin embargo, en un instante esa palabra desapareció. En su lugar, apareció una nueva denominación, princesa. No hubo discursos, ni advertencias, ni comunicados oficiales. Solo silencio. Para Camila, no fue simplemente la pérdida de un título. Fue como sentir que el mundo le daba la espalda. Al amanecer, la increíble noticia ya se había propagado por todas partes, dejando al país conmocionado y a Camila sumida en lágrimas. ¿Por qué el rey Carlos tomó una decisión tan dolorosa? ¿Se trató de una traición, de un escándalo oculto, o de algo mucho más peligroso escondido tras las puertas del palacio? La noche en que la corona se quebró en silencio, en la noche del 30 de julio de 2025, justo antes de la medianoche, ocurrió algo extraño en la página oficial de la realeza. Durante más de un año, Camila figuró como reina, un deseo expresado públicamente por la reina Isabel. De repente, sin previo aviso ni explicación, ese título fue eliminado. En su lugar quedó la palabra princesa. No hubo declaraciones ni aclaraciones, solo una modificación silenciosa realizada mientras la mayor parte del mundo dormía. En cuestión de minutos, los usuarios de Internet se dieron cuenta. Las capturas de pantalla se difundieron como fuego por redes sociales y dispositivos móviles. Nadie necesitó más detalles, todos comprendieron que algo grave había sucedido. Dentro del palacio, Camila fue informada apenas unos instantes antes de que el cambio se hiciera público. A las 11:22 de esa noche, un asistente le entregó la nueva versión de la página. Ella la miró una vez, luego otra. Sus manos temblaban al dejar el papel sobre la mesa. Pidió quedarse sola. Poco antes de la medianoche, caminó lentamente hacia sus aposentos privados, desde donde, según testigos cercanos, se escuchó un llanto suave tras la puerta cerrada. Para ella, aquello no era solo perder una palabra junto a su nombre, era sentir que todo se volvía en su contra. Los medios reaccionaron de inmediato. La BBC interrumpió su programación nocturna. Los periódicos, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, publicaron titulares contundentes sobre la caída de una reina. En redes sociales, etiquetas relacionadas con Camila se volvieron tendencia a nivel mundial. Al amanecer, incluso miembros del Parlamento comenzaron a cuestionar la legalidad de lo ocurrido. Personas que siempre habían defendido la monarquía empezaron a preguntarse si aquello era un castigo o si algo mucho más grave estaba sucediendo a puertas cerradas. Durante todo ese tiempo, el rey Carlos permaneció en silencio, aunque profundamente afectado. Solo en su biblioteca, sostuvo una carta escrita años atrás por su madre, en la que expresaba su deseo de que Camila fuera reconocida como reina. Ahora, ese deseo había sido borrado ante los ojos del mundo. Para Carlos, no se trataba solo de un título, sentía que la historia misma estaba siendo reescrita. Una idea lo atormentaba más que ninguna otra. ¿Había alguien dentro del palacio que los había traicionado a ambos? Cuando el sol salió sobre Londres, la monarquía parecía más frágil que nunca. Sin embargo, mientras todos discutían sobre títulos, la verdadera tormenta ya había comenzado. El cierre inesperado de Balmoral. Lejos de allí, entre las colinas envueltas en niebla de Escocia, un lugar fue cerrado de manera repentina. Balmoral. En la luminosa mañana del 25 de julio de 2025, algo inusual ocurrió en las tierras altas escocesas. Las puertas del castillo de Balmoral, el querido refugio veraniego de la reina Isabel, aparecieron completamente cerradas. Visitantes llegados de distintos países se quedaron perplejos al leer una pequeña nota blanca fijada en la entrada. El mensaje era breve. El castillo permanecería cerrado hasta nuevo aviso por motivos de seguridad. No había personal para responder preguntas ni visitas guiadas disponibles. No hubo sonrisas ni explicaciones, solo un silencio inquietante. Esto no era habitual. Balmoral rara vez cerraba durante los meses de verano, cuando los jardines y salones solían estar llenos de turistas. Para los habitantes del pueblo cercano, el cierre repentino fue como una ráfaga de aire helado. Algo iba mal, aunque nadie explicaba qué. Antes del mediodía comenzaron los rumores. La información se transmitía de boca en boca, de tienda en tienda, y pronto llegó a pueblos vecinos. Turistas de al menos 5 países fueron rechazados en la entrada. Guías con más de 20 años de experiencia permanecían mudos, incapaces de comprender la situación.
Uno de ellos comentó que en casi 30 años de servicio jamás había visto algo semejante. La extrañeza no terminó ahí. Algunos vecinos aseguraron haber visto helicópteros volando a baja altura sobre el ala oeste del castillo la noche anterior, alrededor de las 10, con el sonido de las hélices resonando entre las colinas oscuras. Otros afirmaron que, poco antes de la medianoche, vehículos oscuros con vidrios polarizados salieron silenciosamente por las puertas traseras, aparentemente transportando algo o a alguien. Aunque no se esperaba que la familia real estuviera allí, estaba claro que el castillo no estaba vacío. 2 días después, el 27 de julio, la historia estalló en los medios. Los noticieros informaron que un tesoro de valor incalculable, estrechamente ligado a la historia de la corona, había desaparecido. Un exoficial de Scotland Yard, Michael Granger, apareció en televisión explicando que los investigadores creían que la pérdida se había producido dentro de las propias murallas reales. Sus palabras sugerían una traición interna, y la gravedad del caso era tal que incluso equipos de contrainteligencia podrían estar involucrados. La prensa comenzó de inmediato a especular sobre el objeto desaparecido. Algunos apuntaron al famoso anillo de oro galés, una pieza histórica creada en 1923, con oro galés y adornada con una esmeralda verde brillante. El anillo había pasado del rey Jorge a la reina Isabel, y luego fue entregado al rey Carlos tras su coronación en mayo de 2023. Los historiadores explicaron que la joya siempre se guardaba en un estuche forrado de terciopelo, protegido en las salas más seguras del Palacio de Buckingham. Los registros indicaban que el estuche había sido revisado el 22 de julio, y todo estaba en orden. Sin embargo, cuando Carlos intentó abrirlo el 26 de julio, el tesoro había desaparecido. Lo más inquietante era que la caja fuerte, que requería huellas dactilares y códigos, no mostraba señales de acceso autorizado. El libro de registros también había desaparecido. A la mañana siguiente, los equipos de seguridad revisaron cada rincón del recinto, incluidos pasillos ocultos y habitaciones secretas, pero la joya no apareció. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién pudo abrir una caja fuerte sin dejar rastro? ¿Quién se atrevería a robar un objeto tan valioso y simbólico? ¿Y cuál era el verdadero motivo? A medida que el misterio se profundizaba, las sospechas comenzaron a dirigirse hacia el interior del palacio. La atención se apartó de ladrones desconocidos y se centró en alguien cercano a la corona. Pocos días después, Camila reapareció en público. Los observadores no pudieron apartar la mirada. En su muñeca brillaba un nuevo y deslumbrante brazalete, adornado con una esmeralda verde que captaba la luz del sol. Era imposible no notarlo. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Podía esa joya estar relacionada con el tesoro desaparecido? Para muchos, la historia dejó de tratarse de un objeto perdido y comenzó a girar en torno a la confianza. Las puertas de Balmoral seguían cerradas, el misterio se volvía cada vez más oscuro y la sospecha empezaba a rodear al propio trono. El silencio de aquellas murallas ocultaba más secretos de los que nadie imaginaba, y la historia de la joya desaparecida apenas estaba comenzando. Brillando bajo el sol de la tarde, aparecía un brazalete que nadie había visto jamás. Era llamativo, refinado y lucía una gema verde tan impactante que de inmediato desviaba toda la atención de su vestido. Los expertos en moda intercambiaban miradas y susurros. Aquella joya no formaba parte de la colección conocida de Camila. Lo que hacía la escena aún más inquietante era el color de la piedra. Era casi idéntico al de la esmeralda que había desaparecido del tesoro real apenas unos días antes. Al caer la noche, las imágenes del nuevo accesorio inundaron Internet. Los usuarios comenzaron a comparar fotografías ampliadas del brazalete con antiguos videos de la reina Isabel luciendo el histórico anillo en la década de 1970. El resultado dejó a muchos sin palabras. La forma, el brillo, ese tono verde profundo como un bosque. Todo parecía demasiado similar para ser una simple coincidencia. Los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Podría la esmeralda desaparecida haber sido desmontada y transformada en el brazalete que ahora Camila llevaba con tanta seguridad? Desde su oficina no hubo respuesta alguna. Ninguna aclaración, ninguna explicación. Sin embargo, un empleado del palacio con más de 30 años de servicio reveló un detalle inquietante. La cerradura del estudio privado del rey mostraba marcas recientes, señales claras de que alguien con habilidad había intentado forzarla. Aún más extraño, las cámaras de seguridad del pasillo cercano habían dejado de funcionar exactamente durante 2 horas el 25 de julio. El jefe de seguridad admitió que se trataba del único fallo del sistema en más de un año. Demasiadas coincidencias, no parecía un accidente.
La historia se volvió aún más compleja cuando una de las asistentes más cercanas de Camila, Cassandra Rugby, abandonó repentinamente su puesto. En la madrugada, a las 4:11 CM, las cámaras la captaron saliendo por las puertas del personal con un gran maletín metálico en las manos. No dio explicaciones ni se emitió ningún comunicado oficial. Dentro del palacio, sin embargo, se comentaba en voz baja que Cassandra había sido durante años responsable del vestuario de Camila, y que tenía acceso libre tanto a las habitaciones de la reina como al piso reservado al rey. Su desaparición repentina, sumada al misterioso brazalete, alimentó aún más las sospechas. No parecía casualidad. Todo daba la impresión de haber sido cuidadosamente planeado. Mientras el rey repasaba la cadena de acontecimientos, un pensamiento oscuro comenzó a atormentarlo. Si aquel acto se había realizado con el conocimiento de Camila, o peor aún, por orden suya, el daño no solo afectaría a su matrimonio, sino que podría sacudir los cimientos mismos de la monarquía. Los murmullos se hicieron cada vez más fuertes. Las miradas del mundo entero se fijaron en la muñeca de la reina, mientras los muros del palacio parecían cerrarse, cargados de secretos demasiado peligrosos para ser pronunciados en voz alta. Lo que había comenzado como la desaparición de una joya se transformaba lentamente en una historia de traición, poder y miedo. Una amenaza capaz de desgarrar la corona desde dentro. El brazalete de Esmeralda vuelve a aparecer. El 1 de agosto de 2025, el brazalete reapareció como si quisiera ser visto. Ese día, la reina Camila asistió a una reunión discreta en Clarence House. Vestía un elegante conjunto color marfil, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa serena, mientras saludaba a los invitados extranjeros. Las cámaras disparaban suavemente, pero nadie prestaba atención a su atuendo ni a su expresión. Todas las miradas se dirigían a su muñeca. Allí estaba de nuevo el mismo brazalete brillante que había generado tantas conversaciones días atrás. La esmeralda central resplandecía bajo las lámparas de araña, imponente, imposible de ignorar. Esta vez, los expertos analizaron las imágenes con aún mayor precisión. La forma de la gema era inconfundible, presentaba un corte alargado, similar a una lágrima, un diseño que los historiadores reconocían como propio de una antigua pieza del tesoro real. El anillo de oro galés fabricado décadas atrás. La coincidencia era demasiado exacta. Los rumores, antes discretos, se convirtieron en una auténtica tormenta. Esa misma noche, la oficina de prensa del palacio emitió un breve comunicado. Afirmaba que las joyas de la reina procedían tanto de colecciones antiguas como modernas, y se negaba a ofrecer más detalles. Lejos de calmar la situación, el mensaje solo agravó las sospechas. Tras puertas cerradas, la verdad comenzaba a resquebrajarse. El secretario personal de Carlos, un hombre que lo acompañaba desde la década de 1990, revisó los registros oficiales de la colección de Camila. El extraño brazalete no aparecía en ninguna lista, no figuraba en los archivos, no tenía aprobación y, en teoría, no debía existir. Al día siguiente, 2 de agosto, la tensión dentro del palacio estalló por completo. Un servidor leal, con más de 30 años de servicio, descubrió algo alarmante. Profundas marcas de arañazos en la pesada puerta de madera del estudio privado del rey. Eran señales inequívocas del uso de herramientas metálicas para forzar la cerradura. La coincidencia temporal era imposible de ignorar. Encajaba exactamente con el apagón de las cámaras ocurrido el 25 de julio. Para Carlos, ya afectado por la desaparición del anillo de Esmeralda, este hallazgo confirmaba que alguien había violado su espacio más privado. Su reacción fue inmediata. Ordenó destituir al jefe de seguridad y exigió una revisión completa de todas las grabaciones de los últimos 3 meses. Cada fallo, cada interrupción y cada suceso inusual debía ser documentado. Pero la tormenta aún no había terminado. Otro detalle salió a la luz, oscureciendo aún más la situación. Cassandra Rugby seguía sin regresar a su apartamento en Londres. El lugar permanecía vacío, intacto. Los investigadores descubrieron pronto que había sido vista en el aeropuerto el 26 de julio, apenas un día después del apagón, embarcando en un vuelo con destino a Zúrich. En sus manos llevaba el mismo maletín sellado que las cámaras habían registrado en la madrugada. Dominado por la desconfianza y sin saber en quién podía apoyarse, Carlos tomó una última decisión. Recurrió a uno de sus aliados más antiguos, Lord Edward Stratton, un hombre sabio que había asesorado a la corona durante más de 40 años. Edward llegó discretamente, escuchó los hechos con atención y luego emitió su juicio. Sus palabras fueron firmes y su tono grave. La esmeralda desaparecida no era solo un asunto de riqueza o patrimonio.
Se trataba del futuro mismo de la corona y de lo que quedaría de la monarquía si la verdad seguía deformándose y propagándose. La advertencia de Edward golpeó a Carlos con fuerza. Si no actuaba, la corona no se derrumbaría por enemigos externos, sino por la traición nacida dentro de sus propios muros. El rey permaneció en silencio tras la partida de Edward, con el peso del legado de su madre sobre los hombros. Comprendió que la batalla ya no giraba en torno a una joya perdida. Se trataba de confianza, honor y del propio destino de la monarquía. La supervivencia de la línea real estaba en juego. Y aún así, incluso con la guardia reforzada y las cámaras revisadas una y otra vez, quedaba un desafío pendiente, quizá el más difícil de todos. Carlos tendría que enfrentarse pronto a Camila, no como esposa, sino como la mujer que ahora llevaba la esmeralda en la muñeca. Y allí, bajo el frío destello de la piedra fracturada, verdades enterradas durante años saldrían inevitablemente a la luz. La historia del brazalete de esmeralda ya no era solo un misterio. Se había convertido en una señal silenciosa de algo mucho mayor. Una tormenta que se acercaba y que podía cambiar la monarquía para siempre. Reflejos de traición. Era la noche del 3 de agosto de 2025 cuando la reina Camila entró en una de las salas más secretas del Palacio de Buckingham. Aquel recinto, conocido como la Sala de los Espejos, había sido reservado durante siglos para las reuniones más privadas de reyes y altos dignatarios religiosos. Las paredes estaban cubiertas de antiguos paneles de vidrio que captaban hasta el más leve movimiento y lo multiplicaban sin fin. A medida que Camila avanzaba, su figura se fragmentaba en innumerables reflejos. Decenas de versiones de ella parecían caminar a su lado, copias silenciosas que brillaban débilmente bajo la luz tenue. Aunque estaba sola, la sensación de ser observada no la abandonaba. Al fondo de la sala, junto al fuego crepitante, se encontraba el rey Carlos. Sus hombros estaban encorvados por el peso de la ira y la tristeza. En su mano sostenía un objeto pequeño que emitía un resplandor verde y frío, un fragmento de piedra hallado apenas 2 noches antes en los jardines del palacio por un guardia durante su ronda nocturna. El tamaño, la forma y el color no dejaban lugar a dudas. Pertenecía a la esmeralda desaparecida, pero ahora la gema estaba dañada, su borde roto como cristal astillado. Para Carlos, aquel fragmento no era solo una prueba, era una respuesta. Contaba una historia de traición y ardía en su mano como fuego. Camila se acercó con pasos firmes y tranquilos. No inclinó la cabeza y él no se levantó para saludarla. Su voz, habitualmente serena, tembló de rabia al exigirle que explicara qué había ocurrido con el anillo. Durante un largo instante, la sala quedó en silencio. Solo el fuego rompía la quietud, mientras los espejos retenían el momento como testigos inmóviles. Entonces, lentamente, Camila abrió su bolso y colocó algo sobre la mesa pulida entre ambos. Era el antiguo anillo de oro galés. Había sido una joya completa. Ahora estaba arruinada. La esmeralda central presentaba una profunda grieta que atravesaba su corazón. Ya no estaba perdida, estaba destruida. Camila no pidió perdón. En lugar de eso comenzó a hablar. Su voz era firme, su rostro tranquilo. Habló de los años vividos a la sombra de 2 mujeres inmensamente poderosas, Diana, adorada por el pueblo, y Elizabeth, cuya larga vida había marcado una era. Dijo que había esperado décadas para ser vista como algo más que una figura secundaria. Para ella, aquello no era un robo. Era su forma de reclamar un lugar en la historia de la corona, no solo como esposa de Carlos, sino como un personaje histórico por derecho propio. Sus palabras resonaban suavemente en la sala, rebotando en los espejos hasta parecer que provenían de todas partes. Las manos de Carlos temblaron al levantar el anillo roto. Su expresión se derrumbó al contemplar lo que había quedado de él. Para él, la grieta en la esmeralda no era solo el daño de una joya, sino la ruptura de una promesa, la promesa de su madre, su propio juramento de proteger ese legado y la confianza que sostenía a la corona. Las lágrimas llenaron sus ojos, y por primera vez en muchos años, el personal que observaba desde las sombras vio llorar a su rey. Camila se dio la vuelta y caminó hacia las puertas espejadas. Su reflejo se dispersó en infinitas figuras mientras avanzaba. Sus últimas palabras fueron suaves pero cortantes, dejando el aire cargado mucho después de que se marchara. Dijo que los anillos podían repararse, pero que la historia debía reescribirse, y entonces desapareció. La reunión había terminado, pero no la historia. Lo que siguió no permanecería oculto en aquella sala de espejos. Se extendería por todo el mundo, sacudiendo el palacio hasta sus cimientos y arrancando la corona que Camila había luchado tanto por reclamar. Sombras en la sala de los espejos. La noche del 5 de agosto, justo cuando el reloj marcaba las 7, el mundo quedó desconcertado.
Sin previo aviso, la reina Camila apareció en directo en ITV. No hubo señales durante el día, ni comunicados del palacio, ni filtraciones de la prensa. De repente, allí estaba, sentada en una habitación blanca e impecable, mirando fijamente a la cámara. No vestía como muchos esperaban de una reina. No había vestidos majestuosos, ni broches dorados, ni corona brillante. Incluso el famoso brazalete de esmeralda había desaparecido. Llevaba ropa sencilla, casi austera. Y aún así, su presencia llenaba la pantalla. Comenzó a hablar con una voz suave, cargada de una fuerza inusual. Dijo que había llegado el momento de dejar atrás los objetos del pasado. Coronas, anillos y tronos, afirmó. Pertenecían a otra época. Lo importante ahora era cómo debía verse la monarquía en el presente. Su tono era calmado, firme, incluso cercano. En el palacio de Buckingham, el rey Carlos observaba cada palabra en silencio. Para el público, su discurso sonaba moderno y esperanzador. Para él, era la traición desplegándose ante millones de espectadores. Camila explicó que el verdadero legado no residía en piedras preciosas, ni en oro, ni en cajas fuertes, ni tesoros vigilados. El legado, dijo, estaba en el servicio y en la acción. Sus palabras se propagaron por las pantallas de televisión y muchos, desde sus hogares, las recibieron como una promesa de renovación. Pero dentro del palacio, todos comprendían lo que estaba ocurriendo. Aquello no era solo un discurso. Camila estaba moldeando la historia del anillo desaparecido antes de que los periodistas lo hicieran por su cuenta. Estaba protegiendo su imagen al transformar la narrativa en una de cambio y renacimiento, en lugar de pérdida. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, los canales de noticias reaccionaron. La BBC interrumpió su programación. Sky News repitió el discurso una y otra vez. CNN International lo transmitió a todo el mundo. Los titulares surgieron al instante, hablando de una corona renacida. Pero tras las puertas cerradas, el palacio era un caos. Carlos, ya devastado por el anillo roto, se enfrentaba ahora a una esposa que había tomado el control del relato sin consultarlo. Mientras el mundo debatía si ella era valiente o imprudente, él permanecía solo en su estudio, sintiendo cómo su autoridad se deslizaba entre sus dedos. Y entonces Camila desapareció. Tras finalizar la emisión, no respondió llamadas, no hubo apariciones, nada. Entrada la noche, se creyó que su teléfono estaba apagado. El palacio no tuvo más opción que reaccionar. A las 22:52 de esa misma noche, un breve comunicado apareció desde la oficina de prensa real. Decía una sola cosa. La corona no. La reina que se fue en silencio. El comunicado fue breve, pero estremecedor. El palacio de Buckingham se negaba a comentar transmisiones privadas realizadas sin aprobación real. Tan solo una línea, pero suficiente para que el mundo comprendiera que ya no había unidad. Una batalla había comenzado, y estaba desarrollándose frente a millones de personas. Aquella noche, el palacio estaba envuelto en un silencio pesado. El rey Carlos caminaba solo por los largos pasillos, sin compañía. Sus pasos lo condujeron hasta el jardín conmemorativo erigido en honor a su madre, la reina Isabel. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, se detuvo ante la majestuosa estatua de bronce que dominaba el centro del jardín. Al agacharse para enderezar una flor caída, algo brilló entre los arbustos de rosas. Una luz verde, muy débil. Metió la mano en la tierra y extrajo una pequeña piedra del tamaño de su pulgar. Estaba opaca, dañada, pero su forma le resultaba demasiado familiar. Era otro fragmento de la esmeralda que alguna vez adornó el anillo de Camila. La revelación cayó sobre él como un trueno. La joya no solo había sido destrozada, había sido arrojada, dispersada, trozo a trozo. Carlos se dejó caer al suelo, aún apretando el fragmento. Sus hombros se hundieron. Permaneció allí durante largo rato, susurrando palabras a la estatua de su madre. Quienes lo observaban desde la distancia dijeron que no parecía un monarca, sino un niño que lo había perdido todo. Las lágrimas no eran solo por la piedra extraviada, sino por una promesa rota. Cuando regresó hacia las altas puertas del palacio, una certeza invadió su corazón. Lo que vendría no podría decidirse desde la emoción ni el dolor privado. Sería cuestión de deber, de ley, del mismo sistema que su familia había jurado proteger por siglos. Una decisión histórica. 2 días después, el 7 de agosto por la mañana, ocurrió algo inesperado. A las 5:45, el príncipe Guillermo regresó discretamente a Londres desde Norfolk. Su vehículo entró por una puerta lateral del palacio. Según allegados, hizo una sola solicitud inmediata: reunir al consejo privado esa misma mañana. A las 8:00 en punto, la vieja cámara verde situada en lo más profundo del palacio estaba cerrada y lista.
Alrededor de la mesa de roble se sentaron los miembros más antiguos de la realeza, expertos legales de confianza y 2 altos representantes de la Iglesia de Inglaterra. El ambiente era tenso. De pie, al frente de la sala, estaba Guillermo, erguido y con el rostro más firme que nunca. Sobre la mesa reposaban 21 documentos. Uno por uno, los presentó. Relatos del encuentro secreto de Camila en la sala de los espejos. Registros de cámaras que misteriosamente se apagaron. Fotografías de los fragmentos de la Esmeralda, ahora resguardados en los archivos reales. Habló sin titubear. Sus palabras fueron claras y firmes. Algunos de los presentes confesaron luego que, en ese momento, Guillermo sonó más como rey que su propio padre jamás lo había hecho. A las 11:20 comenzó la votación. 18 personas debían emitir su voto. Camila debía conservar el título de reina, o regresar al papel de princesa consorte, tal como se había acordado en un inicio. El resultado fue contundente. 15 votos a favor de retirarle el título. Solo 3 se opusieron. El veredicto fue sellado y llevado directamente al rey. Carlos se encontraba solo en la sala de mapas, sosteniendo una pequeña foto enmarcada de su madre. Le entregaron el documento con suavidad. Durante un largo momento, no se movió. Luego, con mano temblorosa, firmó su nombre. El texto era claro. Camila ya no sería tratada como reina. A partir de ese momento sería conocida únicamente como princesa consorte del Reino Unido. La tinta se secó rápidamente, pero el acto pareció eterno. En ese instante, la reina que el mundo había conocido dejó de existir. La despedida. Esa misma tarde, Camila fue llamada nuevamente al palacio. No hubo gritos ni enfrentamientos. Fue una despedida envuelta en silencio. Había ascendido más alto de lo que muchos pensaron posible, desde las sombras hasta el trono. Pero ahora, despojada de su corona y de su lugar en la historia, se marchó sin alzar la voz. Había sido reina, aunque fuera solo por un momento. El 8 de agosto de 2025, a las 7:03 de la mañana, Camila apareció en las puertas norte del palacio. Llevaba un sencillo conjunto azul marino, el rostro sereno pero pálido, acompañada por un solo guardia. No había coches oficiales, ni fotógrafos, ni multitudes. Solo silencio. Entró por un acceso lateral, subiendo la gran escalera de mármol. 67 peldaños que la llevaban directamente a las habitaciones privadas del rey. Cada paso resonaba como un eco del destino que la aguardaba. Carlos ya la esperaba. La reunión duró apenas 12 minutos. No se escucharon gritos, solo voces bajas marcadas por una historia compartida. No fue una discusión, fue un final. Dentro de la sala, él le entregó un sobre. Su rostro era grave, su mano inestable. El sobre contenía los documentos oficiales, firmados y fechados, que confirmaban la decisión del consejo. Carlos habló con tristeza. Al tomar el anillo, también tomaste la confianza del pueblo. Camila no respondió. Asintió levemente, dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Apretaba el sobre como si pesara más que una piedra. Esa misma noche, a las 8 en punto, la BBC transmitió su discurso. Camila apareció en pantalla con una blusa gris sencilla, el cabello recogido, unos pequeños pendientes de perlas. No había joyas, ni corona, ni poder. Leyó con tono constante, aunque sin la calidez habitual. Reconoció que sus actos habían causado dolor y confusión. Expresó pesar, pero evitó usar la palabra perdón. Aseguró que daría un paso al costado para que la familia real pudiera hallar paz nuevamente. No mencionó la esmeralda ni el anillo, pero el mensaje era claro. Ya no ocuparía un lugar dentro de la monarquía. Un cierre sin aplausos. Al amanecer del día siguiente, Camila abandonó en silencio los terrenos del palacio. No hubo ceremonia, ni despedidas, ni banderas ondeando. 13 años junto al trono terminaron sin aplausos ni testigos. Se marchó, no como reina, ni siquiera como consorte, sino como una mujer que una vez alcanzó la cima de la realeza y que decidió irse en silencio. Para el 10 de agosto, el cambio era oficial. En la página web de la familia real, su nombre ya no incluía el título que una vez llevó con orgullo. Ahora figuraba simplemente como princesa consorte. Apenas 2 años antes, había sido coronada ante los ojos del mundo en la abadía de Westminster, su cabeza inclinada bajo una corona resplandeciente. Ahora, no era más que una nota discreta en los libros de la historia. La esmeralda enterrada. El fin de un reinado. Camila fue apartada, su influencia disuelta. Pero cuando el ruido cesó, un extraño silencio se apoderó del reino. La monarquía seguía en pie, sí, pero algo invaluable se había perdido. Una familia herida, una corona con fisuras, y una unidad tan frágil que podía quebrarse de nuevo con el más leve temblor. El 12 de agosto, las puertas del castillo de Balmoral se abrieron otra vez.
Los visitantes recorrieron los arcos de hierro como si nada hubiera ocurrido. Admiraban las torres de piedra y los extensos jardines, ajenos a la tormenta que había barrido recientemente esos pasillos. Pero había un pequeño cambio. En el jardín de rosas de la reina Isabel, una nueva placa había sido colocada discretamente en la tierra. En ella, una frase sencilla estaba grabada. El legado puede doblarse, pero no romperse. Oculta bajo las flores, enterrada en la tierra, yacía la esmeralda rota. Nadie volvería a pulirla. Ningún orfebre la colocaría jamás en una corona o brazalete. Había sido devuelta al suelo, para descansar con el peso de su historia. El dolor de un rey. El 13 de agosto, Carlos apareció en público por primera vez desde aquel enfrentamiento en la Sala de los Espejos. Caminó lentamente por los jardines con los hombros encorvados y el rostro sombrío. Se detuvo ante la estatua de su madre, la figura de bronce que vigilaba las flores. Permaneció allí más de 40 minutos, en completo silencio. Quienes lo observaron aseguraron que no parecía un rey, sino un hijo que lloraba no solo el pasado, sino también la confianza perdida. Él había defendido a Camila durante décadas, contra rumores, burlas y escándalos. La había sostenido cuando pocos lo hicieron. Pero ahora, el dolor no venía del mundo exterior. Venía de la mujer que había compartido su corona. El relevo. En los días siguientes, Guillermo y Catalina avanzaron con discreción. El 15 de agosto presidieron el foro de jóvenes líderes en el castillo de Windsor. El evento fue impecable pero sobrio. Un mensaje claro de estabilidad. Catalina habló sobre legado, transparencia y tradición, palabras que hacía tiempo no se escuchaban en los titulares reales. Cuando Guillermo tomó la palabra, habló con prudencia de dolor privado y fortaleza pública. Su voz no sonaba a la de un príncipe, sino a la de un hombre listo para cargar con el peso de la corona. Mientras tanto, dentro de los palacios el trabajo era imparable. Se reforzó la seguridad. Nuevas reglas dictaban que ninguna joya del Estado podía ser manipulada sin estrictas autorizaciones. Cerraduras biométricas fueron reiniciadas en todas las residencias. Cada código, cada escaneo, actualizado para el 18 de agosto. La esmeralda estaba enterrada, pero su sombra se extendía por cada pasillo. La noche que lo cambió todo, pero antes de que el reino pudiera sanar, quedaba un recuerdo que jamás abandonaría a quienes estuvieron allí. Una noche tras puertas cerradas donde el destino cambió para siempre. La noche del 24 de julio de 2025, todo en el viejo castillo estaba en calma. El rey dormía en lo alto. Abajo, solo los guardias vigilaban. A las 23:33, uno de los más veteranos escuchó un ruido junto al despacho real. Antes de que pudiera reaccionar, todas las cámaras se apagaron. Minutos después, alguien intentó abrir la puerta con un escaneo fallido. No tenía acceso autorizado. Pero entonces, un segundo intento funcionó. Alguien con poder había colaborado. La figura que apareció en el video fragmentado era alta, envuelta en una capa, sin palabras. Caminó directo al gabinete que custodiaba la joya más importante, el anillo que conectaba a la corona con su pasado. A las 23:51, la imagen volvió por un segundo. Solo se vio la puerta cerrándose. Por la mañana, el anillo había desaparecido. Y con él, la confianza, el vínculo invisible que sostenía la casa real. Un legado quebrado. Todo lo que vino después, la esmeralda, el brazalete, el discurso en directo, la retirada de títulos, nació de aquella ruptura silenciosa. Algunos culparon a una mano dentro del palacio, otros vieron un plan cuidadosamente orquestado. Esa noche marcó el final del camino de Camila hacia la corona. La caída no fue inmediata, pero sí definitiva. No entró a la historia como la reina que venció, sino como la reina que se marchó. Un eco eterno. Camila eligió la valentía. Carlos eligió el duelo, y entre ambos, la esmeralda quebrada se convirtió en símbolo del amor, del legado, de lo que no puede repararse. Desde el fragmento hallado en el jardín hasta el adiós en la sala de los espejos, cada paso reveló el peso de decisiones imposibles de borrar. La corona sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la esmeralda rota debía ser enterrada? ¿O que su historia debía mantenerse a la luz? ¿Fue la despedida silenciosa de Camila una derrota? ¿O su forma final de entrar en la historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias que revelan los secretos de la corona. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Música de cierre.